Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Una nueva edición de La Hora Contada Política, en un programa de entrevista hoy. Como ustedes pueden ver, estamos acompañados por Guillermo Carmona. ¿Cómo estás, Guillermo? ¿Qué tal, Rodrigo? Un gusto. Guillermo, un colaborador ya nuestro, es decir, muchas veces hemos recurrido a él para conocer algunos temas de fundamental importancia para nuestra sociedad, en algo muy puntual que tiene que ver con la política exterior, es decir, con la inserción de Argentina en el mundo, algo que muchas veces como que no está en la primer plana de la agenda pública, pero que tiene una importancia vital. Y bueno, ¿por qué Guillermo Carmona? Porque ustedes saben, él fue presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, ¿es así se llama la comisión? Relaciones Exteriores y Culto. Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara de Diputados de la Nación, fue diputado nacional, Guillermo, y también en la última gestión anterior a la del gobierno de Milei, fue secretario de Estado del gobierno nacional en el cargo de Cancillería, perdón, de Malvinas, Atlántico Sur, la Secretaría de Malvinas, Atlántico Sur, la Secretaría de Estado que se encarga de Malvinas y de todo el Atlántico Sur y la Antártida, que no es menor. Entonces, bueno, por eso lo convocamos al Guille. Bueno, un gusto, Rodrigo. Guille, entremos por arriba, ¿cómo se dice? ¿Cómo definirías, cómo caracterizarías vos desde el 10 de diciembre la política exterior de la nación argentina? Bueno, antes que nada, sí, es importante. Mira, voy a empezar con una frase, a ver si sacás de dónde viene. Todo es política internacional. ¿Quién dijo eso? Perón, exactamente. La trivia. Todo es política internacional. Lo traducimos, muchas veces se dice que Perón decía que la verdadera política es la política internacional. Lo que él decía, toda la política es política internacional. Tiene una dimensión internacional y toda la política nacional tiene, por lo tanto, claro, está permeada por los temas internacionales, mucho más de lo que nos imaginamos. Yo te doy 2 o 3 ejemplos para que lo podamos ver en la realidad, en los hechos. El endeudamiento externo que tiene la Argentina, política internacional, claro, tiene que ver con lo financiero, pero es un tema de política. Hablábamos recién, antes de comenzar a charlar en cámara, la política nuclear, digamos. Tiene que ver, la política nuclear argentina está en el contexto de una serie de complicadísimos mecanismos de acuerdos y tratados y de presiones. Una presencia importante argentina. Una presencia muy importante. De hecho, hoy el máximo referente en temas nucleares a nivel mundial, el secretario general del organismo de energía atómica a nivel mundial, es un diplomático argentino. Entonces, esto tiene que ver con que la Argentina tiene una trascendencia. Entonces, nuestra política nuclear adentro tiene que ver con lo que pasa. Pero también, para que vayamos a temas más mundanos, más de todos los días, lo que a nosotros nos está pasando hoy con las tarifas, este aumento exorbitante de las tarifas, tiene que ver con la política internacional. Tiene que ver con cómo Milei está alineando a la Argentina con una política que no piensa en términos nacionales cuánto es lo que una argentina debe pagar por el gas, por la luz, sino que tiene que ver con la internacionalización del precio de la energía o de otros servicios públicos, ¿no? Entonces, todo es política internacional. Esto es importante que lo veamos así. Y desde ese lugar, analizar lo que está haciendo el actual gobierno en materia de política internacional es clave. Es clave porque el modelo interno en buena medida se sostiene y se explica por los apoyos internacionales que Milei tiene, principalmente de Estados Unidos, principalmente del complejo de relaciones el entramado de empresas transnacionales, Musk y todos estos personajes,
que tienen que ver también con la conjugación de intereses con el gobierno de Estados Unidos. Entonces, esto simplemente lo digo en materia del contexto. También lo que hacemos internamente repercute internacionalmente. Esto también es muy importante. Es de ida y vuelta, hay una interpenetración entre la política internacional y la política doméstica, la política nacional. ¿Cómo definir la política de Milei? Es una política dogmática. Viste que siempre se ha cuestionado la ideologización en política exterior. A nosotros nos decían, yo recuerdo durante el gobierno de Néstor, de Cristina. Una postura rígida, sí. Claro, incluso durante la presidencia de Alberto Fernández, siempre desde los sectores de la derecha trataban de decir que la política nuestra era ideologizada. Esta política de Milei no solamente es ultra ideologizada, sino que además es dogmática y aplica como dogmas parámetros que ya no existen en el mundo, parámetros propios de la Guerra Fría. Entonces, ¿por qué no sostener una relación con China? Por una cuestión dogmática. Los chinos son comunistas. ¿Por qué no sostener una relación potente con Brasil? Porque Lula es comunista, ¿no? Entonces, esta concepción dogmática que lleva a que hoy el gobierno argentino esté distante en la mayoría de los casos y en algunos casos abiertamente enfrentado con gobiernos de países de nuestra región, con los que naturalmente nosotros tenemos intereses cruzados. El dogmatismo que produce, ya lo está produciendo, aislamiento. La Argentina está en una situación de creciente aislamiento. Después, si querés, vemos algunos ejemplos de situaciones de aislamiento, pero de aislamiento internacional. Hay una contradicción clarísima con el relato, ¿no? Que nos dice Argentina tiene que salir del aislamiento a la que lo llevaron los gobiernos peronistas y ponerla, digamos, en el contexto internacional. Se está produciendo todo lo contrario. Claro, pero además es una falacia que los gobiernos peronistas llevaron al aislamiento. Vamos al gobierno de Alberto Fernández. Yo soy un defensor de la política exterior de Alberto Fernández. Creo que fue uno de los campos de la política argentina más importantes que se desarrollaron durante su presidencia. No rompimos con nadie, primero. Mantuvimos relaciones con los países que tradicionalmente la Argentina está relacionado por una cuestión geográfica, de localización en el mundo, con el mundo occidental. La relación con Estados Unidos fue una relación constructiva. Por supuesto, no le permitimos a Estados Unidos avanzar en temas que pudieran impactar la soberanía argentina. La relación con Europa fue muy fluida. Acordate, conseguimos que Europa por primera vez reconociera la posición latinoamericana sobre Malvinas, en apoyo de la Argentina. Lo mismo pasó con los africanos. Bueno, eso ha pasado, claro, con mucha más razón con los países con los que compartimos la pertenencia al sur global, ¿no? Claro. Pero fíjate, yo digo, el centro de gravitación de la política exterior del Frente de Todos en su momento, Unión por la Patria, fue América Latina. Reconstruimos el proceso de integración. Sostuvimos una relación constructiva con las potencias occidentales, con Estados Unidos, con los países europeos, pero al mismo tiempo abrimos un frente de relacionamiento con el resto del mundo muy importante. Todo lo contrario al aislamiento. Fue una política de protagonismo internacional con los BRICS. Con los países asiáticos, del sudeste asiático, ASEAN. Milei rechazó la invitación que había conseguido el gobierno de Alberto Fernández de integrar los BRICS. Totalmente, un retroceso enorme. Eso es como una bisagra, ¿no? Totalmente, porque, mira, si hay algo que tienen los BRICS es que no te piden alineamiento ideológico. Claro, no tenés que ser comunista. No tenés que ser nada de lo que sean los países de los BRICS, porque son distintas cosas. Claro. Yo te doy un ejemplo. Sudáfrica. La India, China, Rusia, Brasil. Ahí no tenés un eje ideológico. Claro. De hecho, algo que muchas veces no se identifica es que entre esos países tienen tensiones. China y la India son competidores importantes en el espacio del Indo-Pacífico, pero además
tienen problemas territoriales entre ellos, de límites, que generan frecuentes tensiones militares. Eso no ha sido obstáculo para que China y la India mucho más cerca de Estados Unidos geopolíticamente, tengan la participación en un espacio que tiene una lógica fundamentalmente económica y cada vez más vinculada a lo financiero, ¿no? Entonces... antes de eso, fíjate, interesante ahí que Milei plantea en su relato publicitario, que nosotros le decimos acá siempre, esto de que digamos, su gobierno sería un avance hacia el futuro en distintas cuestiones, es decir, salir del atraso, etcétera. El concepto que está detrás de la apertura esta que estamos hablando es el de la multipolaridad, que es lo que de alguna manera todos los teóricos y cientistas sociales del mundo reconocen como lo que gravita en la actualidad. Sí. ¿Verdad? Estamos en un mundo en transición. Primero, claro, no se puede decir no se puede decir categóricamente que estamos en un mundo unipolar, eso categórico. Estados Unidos tuvo pretensiones de unipolaridad, de hegemonía en los 90, tras la caída del comunismo en la Unión Soviética y en Europa Oriental. El mundo ha avanzado hacia un esquema, y hay un tránsito hacia una multipolaridad, pero hoy aparece el factor China como un competidor estratégico de Estados Unidos, le compite en términos hegemónicos, con los cuales hay algunos análisis que dicen, bueno, podemos tener una reconfiguración del mundo que implique dos polos claramente definidos y dentro de cada uno de esos dos polos configuraciones multipolares. Yo creo que la mejor forma de definirlo es una transición hacia un mundo multipolar. Bien. Me parece que esa es pero hay una discusión pero en teórica. Eso estábamos y Milei hizo una ida hacia los 90 con la unipolaridad de Estados Unidos. Milei nos lleva a la etapa pre-90s, a los 80 claro, para atrás. Claro. Un mundo de guerra fría, claro, ¿no? Entonces, donde tenés comunistas y capitalistas y donde tenés una situación insólita en la lectura de lo que hoy está pasando, de que los buenos y los malos están definidos en términos ideológicos dogmáticos. Entonces, ser comunista o socialista es malo y ser capitalista ultraliberal es bueno, digamos. Esa visión dicotómica es una visión que no responde a la complejidad que tiene el mundo actual. Por eso es que implica un enorme retroceso, un retraso enorme para la concepción del mundo y de la región y de Argentina. Bien. Vamos ahora por ahí tratando distintos casos o distintos temas que nos van a ir permitiendo y digamos atravesar estos conceptos que nos dice Guillermo sobre el marco general, ¿no? Es decir, empezamos, si se quiere, por algo que conocés muy bien, que es la cuestión Malvinas, y que por ahí tiene esta característica de sí ser un tema, una cuestión que interpela a los argentinos directamente. Sí. Y Milei, uno tiene la sensación de que ha jugado al fleje, como se dice en el tenis, porque de alguna manera es como que en un punto yo creo que se pasó por arriba, por no decir alguna cuestión grosera, la Constitución Nacional inclusive. Sí. Es decir, con la idolatría sobre Thatcher y las distintas palabras que a veces dice de un lado o del otro y acciones concretas. ¿Cómo ves vos el tema Malvinas con Mirá, el gobierno de Milei? Te decía recién que en el escenario internacional tiene una visión dogmática, tiene una postura dogmática de un mundo que ya no existe, que no se comprueba en la realidad. En la región Milei, yo hasta la semana pasada decía que tenía una posición desintegradora de la región, apostaba a la desintegración del proceso regional. Yo he cambiado un poco la lectura, creo que es más grave que eso. Tiene una visión de ruptura de la región. Es decir, es un agente de ruptura
de cualquier tipo de vínculos. Porque una cosa es que vos juegues a la desintegración, a que las cosas se vayan. Claro. Él tiene una acción, él y su gobierno, una acción premeditada de ataque a los vecinos, de planteos de diferencias y de ruptura. Es un proyecto rupturista en lo regional. Y en los temas de soberanía tiene una posición claramente desmalvinizadora. ¿Qué significa desmalvinizar? Desmalvinizar implica, por un lado, quitarle el carácter de prioridad en la política exterior argentina a la cuestión Malvinas. Malvinas es una política de Estado, tiene 191 años de existencia esa política de Estado, desde que los británicos ocuparon ilegalmente a través de una invasión militar las islas. La Argentina ha sostenido una posición coherente, que implica, por un lado, reafirmación de soberanía argentina sobre esos territorios ocupados, y por otro lado, un reclamo al Reino Unido activo en función de que nos devuelvan lo que nos pertenece. Milei le ha quitado ese carácter de prioridad en la política exterior. Hoy el tema no está en la agenda de la Cancillería, no está en la agenda de nuestras embajadas, y está en la agenda del presidente como un tema de algún modo que busca dar señales que van totalmente en sentido contrario a la reafirmación de soberanía. Lo segundo que implica desmalvinizar es sacar el tema en la agenda con el Reino Unido, con Gran Bretaña, con la potencia que ocupa, sacar el tema de Malvinas. Mesa, Entonces, son dos efectos. Por un lado, le quitas el carácter de prioridad en la política exterior, y por otro lado, cuando hablas con los británicos no hablas de Malvinas, no hablas de soberanía. Es lo que ha pasado desde que asumió Milei. No ha habido ningún reclamo concreto, contundente al gobierno británico por evidentes acciones de avance en su política colonial, de reafirmación de su política colonial y de provocación hacia la Argentina. ¿Cuáles son esos hechos? Mira, el más significativo en términos simbólicos, sabiendo que lo simbólico en la diplomacia tiene un valor muy importante, fue la presencia de Cameron en Malvinas. Cameron es el ministro de Relaciones Exteriores. Ex primer ministro, actualmente es el canciller británico. Hecho gravísimo, hacían 30 años que no iba un canciller británico a Malvinas. Sí. Y a nadie se le puede ocurrir que fue hecho sin el conocimiento del gobierno argentino. Fue un acto. No es que llegó una tarde. Ten en cuenta que Cameron se había reunido con Milei en Davos. Y hay múltiples contactos. De hecho, nosotros cuestionamos, antes de que fuera Cameron a Malvinas, fue el vicecanciller de Cameron, que se llama David Ratley, fue a Malvinas, ya te digo cuántas veces, 3 veces. 3 veces. En los 3 meses de gobierno que llevaba en ese momento Milei. Exactamente. Fue la primera vez. Prácticamente se hizo una casita y estaba viviendo ahí en Malvinas. Exactamente. Nosotros tomamos conocimiento en los últimos días de nuestra gestión de que iba a ir y protestamos. Mirá. Fue a Malvinas en ese momento. Después, el gobierno británico, en otro gesto de provocación, le encomendó representar a Gran Bretaña en la asunción de Milei, cosa que si hubiera asumido Massa eso no ocurría. Al mismo que estaba en las islas. Al mismo que había ido a Malvinas a provocarnos. Y después 2 veces fueron. Y después vuelve a ir a Malvinas al poco tiempo de haber estado en la asunción de Milei. Entonces, son gestos de provocación. Avanzaron con el tema del puerto, la construcción del puerto en Malvinas. Ese es un tema que ya habíamos protestado nosotros. El gobierno de Milei no reaccionó frente a ese hecho. Después dijeron a través de los medios oficialistas que habían protestado, nunca se salió una comunicación oficial del gobierno en ese sentido. Y el otro hecho grave fue la ampliación de una zona de veda pesquera en Georgias del Sur. Entonces, son todos hechos que cuando vos callás, otorgás. Claro. Si vos no planteás que esas acciones
son en contra del derecho internacional, en contra del interés argentino, le estás otorgando ventaja a los británicos. Yo considero que esta política de dejar hacer es una política funcional al interés británico. Los británicos siempre han intentado, incluso cuando nosotros estábamos en el gobierno, intentaban a ver si nosotros accedíamos a sus planteos, que la Argentina deje de hacer ruido en el plano internacional con la cuestión Malvinas, porque es lo que a ellos les sirve. Su incumplimiento del derecho internacional le afecta a su reputación. Entonces, lo que intentan es que la Argentina no hable de Malvinas, no haga gestos internacionales, no hayan apoyos internacionales a Argentina. Y le duele muchísimo. Lo que pasó con la Unión Europea, por ejemplo, les dolió muchísimo, les afectó muchísimo. Guille, hay una cuestión que es, digamos, contigua a esto, que está muy cerquita a esto, tiene que ver con la cuestión militar, porque inclusive el gobierno de Milei deslizó la posibilidad de que Argentina se incorpore a la OTAN. Sí, hicieron una presentación formal, incluso Petri se reunió con un funcionario de la OTAN y le entregó una nota de pedido de la Argentina de que se le incorporara como socio extrarregional de la OTAN. Mira, dos consideraciones al respecto. Primero, Malvinas, Antártida y Atlántico Sur son un trípode estratégico. Lo que vos hagas sobre Malvinas o dejes de hacer repercute en tu posición en el Atlántico Sur y en tu posición antártica y viceversa. Lo que hagas en lo Antártico o lo que hagas en el Atlántico Sur te repercute en los temas vinculados a la cuestión Malvinas. Entonces, es un trípode que constituye, desde mi punto de vista, el asunto más delicado que tiene la política exterior y la política de defensa argentina. Porque es un área sensible. Malvinas, Antártida, Atlántico Sur comparten un escenario geográfico que constituye una realidad geopolítica internacional. El paso entre los dos océanos, el Atlántico y el Pacífico. El corredor sur. Exactamente, la proximidad a la Antártida, los recursos naturales que tiene el área, el tránsito marítimo, para decir algunos de los vectores fundamentales de ese triángulo estratégico. Entonces, cuando vos planteas una política de alineamiento con Estados Unidos, Milei dice, alineamiento automático con Estados Unidos, con Israel y con las democracias del mundo libre. Un concepto del mundo libre. A saber qué mete en esa bolsa. Década del 50, década del 60, del 70 como mucho, ¿no? Yo te me da la sensación de que nadie lo entiende, digamos, a nivel, vos conocés más de la diplomacia internacional, pero cuando viene un tipo, un presidente, y te explica, y te habla con esos términos que no se usan hace 40 años, quizás hasta ni lo entiendan. Sí, y yo te lo traduzco. ¿Cuál es vos decís, Estados Unidos, Israel? ¿Y cuál es la principal democracia del mundo libre si vos te estás aliando con Estados Unidos y con Israel? Y el mayor aliado político, económico y militar de Estados Unidos, que es Inglaterra. Gran Bretaña. Entonces, ese eufemismo, las democracias del mundo, están encabezadas por Gran Bretaña. Vos podés ser aliado de Gran Bretaña cuando Gran Bretaña te está ocupando tu territorio, cuando te militariza tu territorio. Claro. Hay otras cosas para discutir antes. Claro. Esa definición de la prioridad en el alineamiento automático con Estados Unidos, con Israel y con las potencias del mundo libre, implica hoy que ya tenemos a los británicos en Malvinas. Y ahora Milei está anunciando que en el marco de su campaña de alineamiento automático va a permitir la presencia estadounidense en Ushuaia. Es decir, dos socios estratégicos en la OTAN, dos socios globales, son los países más importantes, más definitorios de la OTAN, Estados Unidos y Gran Bretaña, sin lugar a dudas, que comandan esa política globalmente, que representa la OTAN, en el extremo sur argentino.
Entonces, esto es muy grave, muy grave. Primero porque significa una defección en las posiciones de reafirmación de soberanía sobre Malvinas. Estás de algún modo legitimando una presencia ilegítima e ilegal británica en Malvinas. El otro día lo hizo Milei cuando dijo, bueno, si Cameron va a las Malvinas están ocupadas por los británicos, así que ¿qué problema que va? Está en su derecho. Se legaliza una situación. Es absolutamente contraria a la Constitución. Nunca, mirá, nosotros hemos tenido gobiernos desmalvinizadores en la Argentina, en la posguerra del 82, el gobierno de Menem y el gobierno de Macri fueron los más desmalvinizadores. Este gobierno supera ampliamente por su brutalidad en el planteo de las cosas como lo hace Milei. Y muy interesante cuando arrancabas recién, Guille, con el tema de la ruptura, antes de pasar a otros casos, pero me gustaría que nos detuviéramos en la ruptura latinoamericana, porque hay, digamos, puntos, si se quiere, que pasaron un poco más desapercibidos, más leves, que es una especie de competencia que apareció con Chile a partir de la compra de los aviones. En Chile hubo como una protesta, Milei se hizo el tonto, digamos, y siguió adelante, pero hay dos casos más graves, no sé cómo puedo decirle, pero que es Brasil y Colombia. Es decir, donde Milei plantea, creo que esto que vos nos aclarás bien, ya escenarios de posible ruptura, falta de respeto, etcétera, pero me parece que ahí hay una línea de trabajo, ¿no? Estados Unidos, en su competencia estratégica con China, ha retomado en nuestra región una política que es la política de Maquiavelo. Divide y reinarás. La política de debilitar los lazos entre los países de la región, sobre todo porque esos lazos llevaron a que nuestra región, en ejercicio de su autonomía, desde CELAC, por ejemplo, o desde la UNASUR o el Mercosur, estableciera niveles de relacionamiento con distintas regiones del mundo, con distintas potencias del mundo, así como la tenemos con Estados Unidos, con Europa, también con China y con los BRICS. Entonces, Estados Unidos tiene como prioridad mundial hoy en su política exterior y de seguridad nacional la competencia estratégica con China, le sigue muy de cerquita en ese grado de prioridad su política confrontativa con Rusia, que se manifiesta cabalmente en el conflicto en Ucrania. Desde esa lógica, debilitar a China para Estados Unidos, esto no quiere decir que sea así, pero en la lectura estadounidense, debilitar a China se tiene que dar en un marco de debilitamiento también del proceso de integración en América Latina y Caribe. Ahí es donde están asociadas. Están asociadas plenamente. Entonces, los golpes blandos, desde el que ocurrió en Honduras en 2011 con Zelaya, hasta más recientemente el de Dilma Rousseff, el de Evo Morales, tenía que ver con debilitar el proceso de integración en vistas de una política de generación de nuevas condiciones de alineamiento de los países de la región con Estados Unidos. Fíjate que, si nos remontamos a los 80, ahora sí, para tomar una referencia, las tensiones que existieron entre Argentina y Chile, o que existían ya incluso desde bastante antes entre Argentina y Brasil, estaban muy vinculadas con el modo de relacionamiento de esos países con Estados Unidos. Es decir, una situación de una política de incremento de la presencia de Estados Unidos. Y Chile casi por ejemplo, en un momento fue una enclave colonial. En los golpes militares, por ejemplo, en la aplicación de políticas neoliberales por parte de los gobiernos dictatoriales. Eso tenía que ver también con el surgimiento de tensiones que regularan, que evitaran la articulación entre los países de la región, tensiones entre los propios vecinos, ¿no? Hipótesis de conflicto. La política de alineamiento automático con Estados Unidos ya ha generado, como vos bien decías, en Chile algunas preocupaciones y reacciones, y tiene que ver con esta situación de desequilibrio que puede llegar a generar una
proceso, por ejemplo, de adquisición de armamento por parte de la Argentina, cosa que también podría ocurrir si nosotros tenemos en cuenta la adquisición de equipamiento británico por parte de Chile recientemente, el año pasado, hace 1 año, 2 años atrás. Entonces, es importante esto tenerlo en cuenta, quizás, no sé si soy suficientemente claro, pero no es el proceso de ruptura hacia la región que instala tensiones que no existían antes entre los países vecinos, países hermanos, está en buena medida alentado por una política de desintegración que Estados Unidos ha reinstalado en función de su proyecto hegemónico. Bien, ahí nos sirve para entrar a la cuestión con China, porque decíamos nosotros en un programa hace muy poco que Milei se la vio en figuritas con la cuestión de los acuerdos de cooperación financiera que tenía. Digo, dos cosas: acuerdos de cooperación financiera que tiene Argentina con China, y también acuerdos de construcción de obra pública fundamental, como son las represas de Santa Cruz. Sí. Digo, las dos cosas se vieron afectados por este viraje de Milei con respecto a China. Sí, además hay que tener en cuenta que el gobierno de Milei, la canciller sobre todo, el gobierno y la canciller jugaron con cosas que son muy sensibles para China y que incluso nos afectan a nosotros, no solo en la relación con China, sino en el tema de Malvinas. ¿Con qué jugó el gobierno de Milei y sobre todo la canciller? Con el coqueteo con Taiwán. Y la Argentina tiene una posición ya diplomática y de política exterior consolidada. Que no reconoce a Taiwán como país. No solo no reconocimiento a Taiwán, sino reconocimiento de un criterio que además estaba avalado por una resolución de Naciones Unidas, que es el principio de una sola China. Una sola China. Por eso la mayoría de los países del mundo no reconocen a Taiwán. En América, en Sudamérica, el único país que ha reconocido a Taiwán es Paraguay. Para darnos una idea, en América Latina creo que hay un país centroamericano más. El reconocimiento es hacia China, que es miembro del Consejo de Seguridad, que es el que ocupa... ¿Estados Unidos reconoce a Taiwán como...? No. Tampoco. No, Estados Unidos aplica el principio de una sola China. Lo que pasa es que Estados Unidos también entró en un juego de provocaciones. Sí. Y así la como vicepresidenta visitó... Sí, fue la presidenta de la presidenta del bloque demócrata en la Cámara de Diputados, sí. Pelosi. Entonces, este tipo de cosas son provocaciones, son visualizadas claramente como provocaciones. El mismo día que estaba viajando la canciller a China, supuestamente para intentar recomponer la relación, se estaba reuniendo el diputado Esper, uno de los más rabiosos adherentes del proyecto de Milei, con la embajadora de Taiwán, con la representante que pretenden que sea embajadora de Taiwán en la Argentina, en una reunión en Tucumán, digamos, ¿no? Y después de la presencia de Mondino en China, hizo este comentario absolutamente desubicado respecto de que todos los chinos son iguales, ¿no? Una cuestión que es captada como un desprecio por parte de los chinos, el gobierno chino y del pueblo chino, ¿no? Entonces, ahí estamos ante una situación realmente de una acción absolutamente irracional, absolutamente dogmática, porque no se están teniendo en cuenta los intereses y las necesidades de la Argentina. Vos fíjate... ¿Qué intereses? Porque está ahí, los intereses. La plata que está de los chinos en el Banco Central. Mirá, los intereses argentinos son múltiples. En primer lugar, la Argentina tiene con China un acuerdo de asociación estratégica integral. Es casi la categoría... Argentina está entre los países de mayor categoría en la relación con China. Solamente Pakistán está por encima de ese nivel de acuerdos, ¿no? Entonces,
de ese acuerdo se desprenden un montón de dispositivos que tienen que ver con el comercio. Es uno de los principales socios comerciales. Exactamente, el segundo. Era el segundo hasta el mes pasado. Ya hemos tenido problemas para colocar. Empieza a caer la posibilidad de colocar los productos argentinos en China. Ellos nos compran la soja para alimentar a sus animales. La soja, el aceite de soja, otros productos agrícolas e incluso productos industriales. Hay productos industriales. Incluso se buscó diversificar la agenda para que hubieran productos con agregado de valor, no solamente productos primarios. Entonces, ahí hay un impacto sobre la agenda comercial. Por otro lado, sobre la agenda financiera. El swap con China, que si China lo reclama, son $5.000 millones ahora. que Argentina tiene que ahora desembolsar. Cuando no tenemos $1. Cuando estamos en una situación más que crítica. Y hay otras líneas de cooperación con China que son de mutuo beneficio. Claro. Y que esto es importante decirlo también. Vos fíjate que hay países, Chile, te voy a dar el ejemplo de Chile. Chile es un país que ha tenido gobiernos de derecha, gobiernos de izquierda, dentro del modelo chileno, ¿no? Con una economía de corte neoliberal en todos los casos, ¿no? Chile ha mantenido una línea de relacionamiento con China en todos los gobiernos del mismo nivel. No me animo a decirlo, normal, la palabra. Normal. Una relación normal, exactamente. Hoy. Entonces, y nunca vas a encontrar expresiones ni en el anterior presidente chileno Piñera, claro, ni en la anterior presidenta chilena Bachelet, ni en el actual presidente chileno, algún tipo de expresión que pueda afectar los intereses de Chile con... Claro. En el caso de Chile es el primer socio comercial de Chile, China. Entonces, esto dice mucho, dice mucho. Y si te pones a ver las relaciones económicas entre Estados Unidos y China, son muy importantes. Claro. Son muy importantes. De Europa con China, son muy importantes. Estuvo Xi Jinping en los últimos días en Europa, justamente viendo cómo acomodan la relación en función de intensificar una relación mutua. Gran Bretaña tiene una relación muy importante con China. Hay desconfianzas, hay tensiones en determinados momentos, pero cada país busca defender sus intereses. Su mercado, claro. Vos sabés que ahí, antes de pasar a uno de los más complejos, que puede ser el caso con el conflicto en Medio Oriente, me interesaba que nos contaras, Guille, la cuestión con Europa, porque Europa está en una situación complejísima. Es decir, la guerra que ya lleva 2 años, primero que ha costado muchísimas vidas, y segundo que también hay una especie de desnivel y de preocupación en Europa occidental, Francia, España, Italia y demás, por la posibilidad de que esa guerra se termine expandiendo, ¿no? Y eso me parece que coloca a Europa en una posición complicada, tensa, digamos, hoy y justo en esa situación nosotros con Milei encaramos una disputa con España, una escalada violentísima, por dichos de un ministro que no debió haberlo dicho, pero que no justificaba una reacción una escalada del como tenor esta. que tuvo, exactamente. Exacto. Totalmente. Es decir, ¿qué pasa con Francia? ¿Qué pasa con Italia? ¿Qué pasa con Europa Occidental? Digo, ya hablamos de Gran Bretaña, ¿no? Mira, estamos en un escenario, como vos decís, muy, muy complejo, sobre todo porque hay una serie de factores agregados que le ponen complejidad a Europa y que marcan una pérdida de peso relativo de Europa importante en lo global, en lo mundial. En esto no solamente es el tema de la guerra en Ucrania, del hecho militar, sino del impacto económico terrible que ha tenido, sobre todo en Alemania, por el precio de la energía. Alemania era el gran consumidor del gas ruso. De hecho, siguen consumiendo gas ruso
menor escala, pero ha tenido un impacto enorme en Alemania, que es una gran potencia económica. Y en este momento esa situación que se vive en Alemania impacta sobre el conjunto de la Unión Europea. Hay, por otro lado, un impacto en el caso de Francia, muy notorio. La situación de conflicto en Ucrania, la guerra en Ucrania está produciendo graves consecuencias económicas y, como consecuencia de lo económico, sociales en Europa. Frente a esto, hay que visualizar con claridad que la tendencia de este conflicto no es a la desescalada, sino a una escalada del conflicto. Ya la OTAN ha venido haciendo explícito, lo ha hecho también Francia, la hipótesis de generalización de la guerra en Ucrania hacia Europa, con la hipótesis de que Rusia podría avanzar sobre países europeos. Y es una situación que tensiona enormemente y que puede tener consecuencias absolutamente impredecibles. Incluso el riesgo nuclear. Incluso el riesgo nuclear. Hay una película, hay una serie que yo la recomiendo mucho en Netflix. Se llama, ahora no sé si me voy a acordar. Roberto, usted que está ahí también en el tema. Punto de inflexión. Punto de inflexión. La recomiendo porque te muestra muy bien todo el proceso. Tiene una visión muy pro-estadounidense, muy claramente pro-estadounidense, pero hay voces críticas muy interesantes que matizan la perspectiva de lo que está pasando. Así que yo creo que si hay un país con el que nosotros teníamos acomodada la relación en Europa, era España, justamente, hasta que llegó Milei. La madre patria y la angustia de Macri con los... No, pero por eso yo decía que me llamó muchísimo la atención. Es decir, que donde Argentina se podía apoyar, si se quiere, porque difícilmente se fuera a apoyar con Rusia después de que lo trajo a Zelensky a la Asunción y le mandó un helicóptero que no se sabe si funcionaba. Pero, digo, entonces, bueno, por algún lado teníamos que salir, y no, por España, que era la puerta de entrada histórica, y también, digo, está pendiente la firma, que está bastante retrasado, digamos, del acuerdo de Mercosur-Unión Europea. Eso también. Pero eso además hay que tenerlo en cuenta que si está retrasado y si no evoluciona, es fundamentalmente porque hay europeos que no quieren el acuerdo. Francia no quiere el acuerdo, Holanda no quiere el acuerdo en el marco de sus políticas de protección agrícola. Y también aquí estamos los que somos muy críticos respecto a algunos aspectos del acuerdo. Sí. Pero digamos que no avanza ni retrocede. Milei no... Sí, no. Eso está en punto muerto. Guille, ahí entonces llegamos a uno de los puntos más álgidos, porque yo digo que la cuestión con Medio Oriente tiene visos trágicos en Argentina, porque por ahí, viste que la memoria en Argentina es algo bastante particular, pero las personas que tenemos algunos años recordamos claramente lo que fue los 2 atentados de la Embajada de Israel y la Mutual AMIA, donde murieron un montón de argentinos y donde el ataque, digamos, la motivación política era la guerra en Medio Oriente entre Israel y los países árabes. Yo, digamos, uno no puede saber, porque hay un montón de cosas que no sabe, que quizás vos nos puedas ayudar a entender por qué un presidente argentino, es decir, primero hace un embanderamiento mediático, producto de su... Digo, todo esto porque cuesta decirlo en términos serios, porque aparece como una fantasía de él convirtiéndose al judaísmo, ¿no? Y realizándose en bandera, con la bandera de Israel, lo dice y demás, y directamente termina, digamos, este giro hace unos días votando contra el Estado palestino en las Naciones Unidas. Sí. Es decir, ¿qué pasó? Es decir, ¿qué es lo que estaba buscando? ¿Qué hay detrás de esto que nos parece tan
tan raro, ¿no? Sí. Mira, hay varias facetas en las que me parece que es muy importante contextualizar esto. En primer lugar, viste cuando mencionábamos al principio de la conversación el carácter, este carácter dogmático de la política de Milei, es clarísimo que si hay un ejemplo de dogmatismo con visos religiosos o pseudo religiosos es en el posicionamiento respecto de Israel. Cuestión que está tolerando la sociedad argentina de una manera difícil de explicar, ¿no? Porque uno puede entender que un presidente tenga sus concepciones ideológicas, políticas, religiosas. Espiritual. Lo que uno no puede es dejar de tener en cuenta que eso no puede marcar el posicionamiento del Estado que uno gobierna. Entonces, ahí hay una situación sumamente complicada. Es dogmatismo lo de Milei, es un dogmatismo muy compartido por los sectores neoconservadores estadounidenses, europeos, que tienen una posición de defensa acérrima de lo que haga Israel, lo que haga el Estado de Israel y sobre todo lo que haga el gobierno ultraderechista de Netanyahu. Esa es la primera situación que creo que tiene que ser contemplada. Lo otro, que está muy relacionado con esto, tiene que ver con la situación de qué es lo que está pasando en este momento en Medio Oriente. Yo creo que aquí en la Argentina se le está prestando muy poca atención a lo que organismos internacionales han asumido como una prioridad, que es que deje de morir gente inocente, no combatientes, civiles, que la mayoría son niños y mujeres. Esto es lo que está pasando en la Franja de Gaza. Más de 35.000. Más de 35.000 muertos en ataques feroces por parte del ejército de Israel, violando la población civil, violando el principio de integridad territorial. Hay resoluciones de Naciones Unidas que reconocen la existencia de un Estado palestino, y lo que ha estado en discusión en todo caso ha sido el grado de reconocimiento del Estado palestino como miembro de Naciones Unidas. Pero hay resoluciones que plantean la solución de dos estados, la solución de un Estado palestino y de un Estado israelí, que es la posición que ha ido consolidando a lo largo del tiempo Argentina. La Argentina. Exactamente. Entonces, esta es la segunda parte del problema. El presidente Milei nos ha hecho parte de un conflicto que no es un conflicto de la Argentina y en el cual la Argentina tiene una posición que va en un sentido muy distinto al que está teniendo el gobierno de Milei. Sí. Es la primera vez que la Argentina vota en la Asamblea General de Naciones Unidas, como fue la semana pasada, en función de negar el reconocimiento del Estado palestino. Recordemos que Argentina fue uno de los primeros países que reconoció al Estado de Israel en 1948, presidencia de Juan Domingo Perón. O sea, nosotros tenemos una posición consolidada respecto de Israel y desde aquel entonces se planteaba la solución de los dos estados y la Argentina adhería a esa solución. Y se ha expresado en Naciones Unidas de manera constante esa posición. Así que bueno, es un tema realmente muy complejo, creo que muy pernicioso para la reputación internacional de la Argentina. Este es un ejemplo de aislamiento. Cuando la Argentina vota en un sentido, no solamente en sentido contrario como votan los países de la región, que generalmente hay algún nivel de coordinación. Fuimos 1 entre 9 países frente a 143 que votaron a favor. Lo contrario, claro. Eso también es aislamiento. Si vos lees la prensa estadounidense especializada en relaciones internacionales o la prensa europea, dicen que Estados Unidos está viviendo, por su posición con Israel, una situación de aislamiento internacional. Claro. Estados Unidos. Claro. Claro. Y aparte de una situación interna compleja. Es decir, muy compleja. La oposición a la actuación de Israel es muy fuerte. Para terminar, Guille, vos conocés y has conocido política exterior, conocés presidentes, has estado cerca de la agenda de los presidentes en la política exterior. Y hay una cosa que llama muchísimo la atención de Milei, el gran integrador del mundo de la Argentina, en su discurso, ¿no? Esto entre comillas,
¿cuál es la agenda diplomática de Milei? Porque uno lo ve que viaja al encuentro, ahora va... No ha tenido reuniones prácticamente con presidentes. A esto me refiero. Hay un primer dato que es insólito. Ya va camino a los 6 meses de gobierno, no ha visitado ningún país de la región. De Latinoamérica. Todos los presidentes, incluso Macri, claro. Todos los presidentes... Era o Brasil o Chile, perdóname, ¿cierto? Sí, o Brasil y Chile al mismo tiempo, ¿no? Porque Alberto Fernández fue a Brasil y a Chile al mismo tiempo. Claro. O sea, en un mismo viaje. Él fue a Jerusalén. Y ha ido a Miami, y ha ido... estuvo en Davos. La única figura relevante de la política con la que se reunió fue el canciller británico. Claro, que hablábamos recién de Molina. Después ha tenido en uno de los viajes que hizo en el que fue al Vaticano, se reunió con su par, no solamente como mandataria, sino también ideológica, Giorgia Meloni, de Italia, ¿no? por afinidad ideológica. No, es insólito lo que Argentina no ha venido ningún, salvo Zelensky. Mirá, yo creo no sé si ha venido otro presidente. No, creo que desde que asumió Milei, salvo los que vinieron a la asunción presidencial, claro, que fueron... Bolsonaro. Claro. Estaba ahí en el palco. No, eso te habla de una situación, esta falta de relacionamiento con mandatarios de otros países, de la región o del mundo, te habla de la situación de aislamiento en la que estamos. Claro. Y esto se va a agravar aún más cuando el presidente cree suplir esa situación con reuniones con empresarios de empresas tecnológicas, claro, como Musk o como otros referentes CEOs de empresas transnacionales. Bueno, ven ustedes, la situación es compleja. Y fuera de la cámara, Guillermo decía algo que a mí me quedó. Es muy difícil hablar en términos de normalidades. Y eso puede parecer simpático, pero es, digamos, para la vida de los pueblos es algo complicado. Lo que está pasando no es normal ni en la política exterior ni en la política interior. Eso hay que tenerlo muy claro. Los parámetros de compromiso democrático, de fortaleza institucional, de transparencia de la gestión, de abordaje de la relación con la prensa, digamos. Sí, todos esos parámetros no son normales. Claro. Y lo peor de todo es que estamos viviendo una situación muy crítica a nivel económico y social, el conjunto de la sociedad argentina, de consecuencias impredecibles. Me parece que en ese aspecto, sobre todo quienes tenemos un compromiso político, tenemos que visualizar que hoy nuestra prioridad no puede estar puertas adentro de los partidos políticos. Claro. Nuestra prioridad tiene que estar en acompañar a los sectores de la sociedad que lo están pasando mal. Y tener muy en cuenta, volviendo un poco al principio, todo es política internacional. Los despidos arbitrarios en el Estado, la situación de achicamiento del Estado y de ajuste estructural, la situación de agravamiento de las condiciones de endeudamiento de la Argentina, las privatizaciones, todo esto responde a un modelo sostenido desde afuera, que es la versión siglo XXI del consenso de Washington. Entonces, lo que hoy está padeciendo el pueblo argentino, ajuste, situación laboral deteriorada, condiciones de vida inequitativa, de injusticia social, con el correspondiente fenómeno de concentración económica, responde a parámetros internacionales y responde a un programa internacional en el cual Milei nos ha metido y en el cual está el aliento también de grandes grupos económicos y también de gobiernos con los cuales el presidente nos alía incondicionalmente, automáticamente. ¿Qué pensás? Lo pienso en esto que decís, de lo que dijo Cristina, que lo cambió en vez de anarcocapitalismo, el anarcocolonialismo. Me parece una buena definición, creo que es una buena definición. Yo creo que fue acertada su apreciación, porque Milei nos pone en una situación de
disminución de nuestra autonomía y de exposición a un nuevo colonialismo, mayor nivel de dependencia. Claro. Así que me parece que es una buena definición. Bueno, gracias, Guillermo. Ha sido un gusto. Bueno, nos vemos la próxima de La Hora Contada. Roberto Rey en los controles, como siempre. Si estás viendo esto y no te suscribiste, suscríbete. Así nos apoyas. Nos vemos. Gracias.